Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Primero que nada, agradecer al Comité de Educación Médica Continua por esta oportunidad, por brindarnos el espacio para actualizarnos en estos temas de cardiología, en este caso la enfermedad de la aorta para el cardiólogo clínico. Agradecer también a nuestros moderadores y panelistas, la doctora Jimena Pachela, Lía Carlevaro, el doctor Alejandro Russo y Álvaro Marichal. Y a continuación vamos a empezar con la primera mini conferencia, que es diagnóstico y timing de la intervención de los aneurismas aórticos. Bueno, buen día a todos. Gracias a los coordinadores por la invitación. Me es difícil capaz que hacerlo en 15 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero que se entienda. Y bueno, y vamos a hablar sobre todo del diagnóstico y del timing para la derivación al tratamiento quirúrgico y con un enfoque clínico. Primero, para repasar lo que es epidemiología, sabemos que lo que es la enfermedad arterial, tanto periférica como de la aorta, es una enfermedad con una prevalencia elevada, pero que si la comparamos con la enfermedad coronaria, quizás está un poco más infradiagnosticada e infratratada, y existen y coexisten factores de riesgo comunes que entre lo que es la enfermedad arterial periférica y la aorta, y también la enfermedad coronaria, clásicos, por lo cual requiere un enfoque preventivo y multidisciplinario, logrando de esa manera un diagnóstico más precoz y de esa manera obtener resultados mejores, pudiendo detectar a estos pacientes de forma temprana, teniendo un seguimiento adecuado y derivarlos de forma acorde en tiempos y no llegar a las complicaciones agudas. Bueno, en cuanto a la prevalencia global de lo que es aneurisma y disección, se estima entre 1 y 3% de la población general. La dilatación de la aorta es la segunda ortopatía más frecuente después de lo que es la aterosclerosis. Los aneurismas torácicos son más prevalentes en hombres, una relación 4:1, pero la tasa de crecimiento es mayor en mujeres. En cuanto a distribución, ahora vamos a ver de vuelta en un esquema cómo distribuimos y cómo clasificamos bien los aneurismas de aorta, pero estamos hablando que un 60% de los aneurismas de aorta se localizan a nivel de la raíz y de la aorta ascendente, un 10% en el arco y un 30% en la aorta descendente. En cuanto a factores de riesgo, son los factores de riesgo clásicos que conocemos. El aumento del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad es un factor fundamental que conocemos y que sabemos, el tabaquismo sin dudas, y la hipertensión arterial como principal factor de riesgo para el desarrollo de aneurismas de aorta torácica. También sabemos que existen, en un 20% de los casos, enfermedades que no están asociadas a los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, sino que a alteraciones genéticas asociados a síndromes o no asociados a síndromes. Recalcar en este esquema, sobre todo cuando estamos ante pacientes mujeres, que hay factores de riesgo que son específicos del sexo femenino, que es muy importante en la consulta clínica cuando estamos frente a una mujer hacerle breves preguntas en cuanto a gestaciones previas, si hubo estados hipertensivos, diabetes gestacional o historia de menopausia precoz, que también generan un factor de riesgo para el desarrollo de estas patologías. Vamos a la definición. La dilatación la vamos a definir como a un valor mayor a 2 desvíos estándar del diámetro previsto para edad, sexo y tamaño corporal. En la práctica hablamos y sospechamos ya de dilatación de raíz de aorta cuando el tamaño está por encima de 40 milímetros en hombres y mayor a 36 milímetros en mujeres, o un diámetro indexado de la superficie corporal por encima de 22 milímetros por metro cuadrado. En los valores, en los extremos, tanto de la superficie, de lo que es del peso y la edad, se recomienda el uso del Z-score. En cuanto a la definición de aneurisma, se define por un diámetro mayor a 1,5 veces, 50% del diámetro previsto para edad, sexo y tamaño corporal, y saber que en pacientes, sobre todo con sobrepeso, también podemos estar infraestimando cuando lo vamos a indexar por superficie corporal, y últimamente se está viendo con más frecuencia el tender a indexarlo por altura, no por superficie en esos casos. Y repasando los dos tipos de aneurismas que también podemos clasificar dentro de las clasificaciones sacular o fusiformes. Los saculares no son los que más frecuentemente vamos a ver en lo que es la aorta torácica ascendente, porque se asocian más a infección, úlceras penetrantes y enfermedades inflamatorias, sino que vamos a ver más los fusiformes, que están más asociados a enfermedades degenerativas y enfermedades del tejido conjuntivo.
Dentro de cómo seguimos clasificando el aneurisma, podemos hablar de torácica o abdominal, que lo divide el diafragma. Nosotros no vamos a hablar de abdominal acá. Dentro de la torácica podemos después dividirla en torácica ascendente y descendente, ahora les muestro en el esquema. Pero si bien podemos clasificarlas y dividirlas, no quiere decir que sean dos entidades que puedan estar totalmente separadas, sino que se pueden relacionar en un mismo paciente, por lo cual en cualquier paciente que encontremos dilatación en alguna parte de la aorta, es importante hacerle una evaluación de la aorta completa, porque hay entre un 20 y un 30% de pacientes que tienen aneurismas de aortas abdominales y también tienen aneurisma de aorta torácica. Ahí tenemos dentro de la clasificación, la división, sabemos que hasta, capaz que este era el, ahí, bueno, es medio difícil el puntero. Por encima, ¿no?, de la unión sinotubular, hasta ahí es la raíz, por encima y hasta el tronco brachiocefálico, aorta ascendente. Después tenemos el arco aórtico y luego de la salida de la subclavia izquierda, la aorta descendente. Como también está en el esquema, las características o las causas son un poquito distintas. Lo que es raíz y aorta ascendente más asociado a enfermedades de la aorta torácica hereditarias, válvula aórtica bicúspide, aneurismas de aorta torácicos esporádicos y también aterosclerosis. Ya la aorta descendente está más involucrada en la enfermedad degenerativa aterosclerótica, la aortitis, traumatismos o coartación. Pero esto es lo que ya les comentaba, lo que es importante y recomienda la guía como clase 1, indicaciones, la evaluación completa de la aorta al inicio de cuando se hace el diagnóstico y durante también el seguimiento. No olvidarnos que la aorta es un todo y que la podemos encontrar en todos los sectores. En cuanto a aneurismas de raíz, también algo que es más característico de verlo en pacientes que son más jóvenes, porque es ahí donde está más asociada a las enfermedades genéticas, también asociada a válvulas bicúspides. La relación de sexo a nivel de lo que es la raíz no es tan dispar en cuanto a la predominancia, y en cambio en la aorta ascendente supracoronaria sí está más asociada a enfermedades de tipo degenerativas, hipertensión en personas que son mayores, con una predominancia a nivel del sexo masculino en una relación 3-1. En cuanto a la clínica, la mayoría de las veces nos pasa que estos pacientes son diagnosticados de forma incidental ante un ecocardiograma que se le pide por hipertensión de control o por síntomas que no son, que pueden estar asintomáticos y que solamente lo detectamos de forma incidental. Pero también pueden tener síntomas como dolor torácico o síntomas de insuficiencia aórtica cuando está complicada y asociada también la enfermedad valvular. Y pero sí saber que los pacientes que tienen un fenotipo de afectación a nivel de la raíz, como se ve sobre todo en las enfermedades hereditarias, son más propensos a sufrir eventos aórticos agudos. Cuando sobre todo se alcanza un tamaño que tratamos de detectar de forma precoz a este valor, que es de 57,5 milímetros, las tasas anuales de rotura, de disección y de muerte son de 3,6, 3,7 y 10,8% respectivamente. Sí, una sola diapositiva de lo que sería el tratamiento médico, que en realidad en estos casos sin duda el objetivo nuestro es disminuir la morbimortalidad de estos pacientes, ralentizar el crecimiento, retrasar la cirugía. Es importante estimar, promover hábitos saludables, estilo de vida, abandono del hábito tabáquico, y en cuanto al tratamiento médico de tipo farmacológico, el uso de antitrombóticos en realidad no es que esté del todo indicado, salvo cuando hay asociación a enfermedad coronaria. Y después, en cuanto al uso de beta-bloqueantes y ARA2, sobre todo está más demostrado en pacientes con Marfan, pero es razonable que en estos pacientes que tengan, obviamente, dilatación de aorta, tener objetivos de presión entre 120 y 129, 70, 80 de diastólica. Y el uso de estatinas, sin duda, está indicado en pacientes con enfermedad aterosclerótica, enfermedad coronaria o, bueno, un factor de riesgo elevado, pero no demostrado en el caso de las enfermedades de tipo hereditarias. ¿Cómo le evaluamos la aorta? Como dijimos, el ecocardiograma transtorácico, que muchas veces es el primero por el cual realizamos el diagnóstico, es sin duda el estudio de primera línea, por su fácil acceso, por su falta, obviamente no, al no irradiar al paciente, es una buena técnica de seguimiento.
tiene unas limitaciones en lo que es la evaluación de la aorta ascendente más distal y en lo que es el arco aórtico, también por la interposición del bronquio izquierdo. En cuanto a cómo vamos a tomar las medidas en este estudio, no es que voy a hablar de imagen, pero sí recordar que se obtiene el nivel de lo que es la medida perpendicular del eje largo de la aorta con un método que es de borde anterior a borde anterior, en fin de diástole, y que es la que tiene mejor concordancia con las medidas después en tomografía y resonancia. Pero cuando hay engrosamiento de la pared de aorta, como puede ser en la aterosclerosis, ahí hay que hacer una medida incluyendo la pared de borde externo o borde externo. Lo que es importante y se recomienda es que el seguimiento del paciente se trate de hacer en el mismo centro y de la misma modalidad. Ahí está en el esquema como es la medición del borde, en la primera del borde interno, de borde anterior a borde anterior, y cuando la aorta está engrosada, la pared de la aorta es borde externo o borde externo. Esto es lo mismo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que empezar a abrir más los ojos y tener un seguimiento un poco más estrecho de estos pacientes? En pacientes que veamos que tengan algunos factores de riesgo que tienen características de más riesgo de rotura. Dentro de ellos está la mayoría, cuando el diámetro, la velocidad de crecimiento es mayor a 3 milímetros al año, cuando tienen un fenotipo más de raíz, cuando son hipertensos que no están controlados a pesar de estar con terapias con 3 fármacos, y también se ha agregado en la última guía la medición de la longitud de la aorta afectada mayor a 11 centímetros. Ahí, como dice, el fenotipo de raíz es más maligno y se asocia a mayor velocidad de crecimiento y a eventos agudos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a estos pacientes? ¿Cuándo empezamos a utilizar otros métodos de imagen que no sea el ecocardio? ¿Y cuándo los vamos a derivar a cirugía? Como decía ahí, en general tratamos de que sean el mismo centro y el mismo método de imagen. Una vez que tenemos el diagnóstico de raíz, de dilatación de raíz o de aorta ascendente, después del eco siempre debemos tener como un eco, se recomienda una tomografía o resonancia basal para poder ver si hay concordancia entre los estudios. Si hay una diferencia mayor a 3 milímetros entre lo que serían tomografías y ecocardiogramas, se recomienda más el seguimiento con tomografía o resonancia, y cuando la aorta tiene una rápida velocidad de dilatación, que es 3 milímetros al año, o se está acercando el umbral recomendado para reparación, el control se debe hacer de forma más estrecha cada 6 meses. Cuando hay estabilidad a lo largo de los años, es decir, no vemos que hay un crecimiento acelerado, y cuando sobre todo los aneurismas están localizados más ascendente y que son de causas no genéticas y están por debajo de 45, ahí podemos empezar a espaciar los controles cada 2 o 3 años. Este es el esquema que tiene la última guía, en donde entonces si nos paramos en lo que es de entre 40 y 44 milímetros, tenemos recomendado primero una tomografía de resonancia basal y la repetición del eco al año. Si ahí vemos que la velocidad de crecimiento es baja, la repetición del eco se hace cada 2 o 3 años. Ahora, si estamos con una velocidad de crecimiento mayor a o igual a 3, ahí tendríamos que pedir de vuelta tomografía y hacer una evaluación anual o cada 6 meses si la velocidad de crecimiento es acelerada. Lo mismo aplica a lo que es el diámetro de inicio entre 45 y 49. Este esquema, una cosa que no les dije, es tanto para lo que es válvula aórtica tricúspide como bicúspide. Ahora, si el diámetro aórtico está en 50-52, hacemos tomografía, hay que evaluar acá el fenotipo. Si es un fenotipo de raíz y está sentado en una válvula aórtica bicúspide, ahí la indicación a partir de 50 es clase 1 para esos pacientes ir a cirugía. Si en realidad es fenotipo raíz, pero es válvula tricúspide, ahí uno tiene que evaluar los riesgos operatorios, y si es un riesgo bajo, si bien la indicación no es muy alta, es una clase 2B, se puede evaluar el derivarlo ya a cirugía. Ya si estamos en un diámetro entre 53 y 54, lo mismo, importante evaluar el fenotipo, y ahí aumenta más el nivel de indicación cuando es un fenotipo ascendente a clase 2A, y es clase 1 cuando tenemos un diámetro por encima o igual a 55 milímetros. Bueno, esto es el mismo resumen. Cirugía recomendada como clase 1, dilatación de aorta ascendente y raíz, siempre que tenga diámetro mayor a 55 en válvula tricúspide.
en pacientes con dilatación de aorta ascendente tubular, que son candidatos a cirugía con riesgo bajo, pero tengan más de 52, ahí la indicación dijimos que es 2A. Y en pacientes que son sometidos a cirugía de la válvula tricúspide y que tengan dilatación concomitante de la raíz o de la aorta ascendente y un riesgo bajo, ahí tenemos que evaluar el cambiar también tratar la aorta con diámetros por encima o iguales a 45, o si el riesgo operatorio es más elevado, recién a partir de los 50. En pacientes que son sometidos a cirugía no valvular y que presentan dilatación concomitante de aorta ascendente o de raíz, ahí el diámetro que tenemos como marcar para el tratarlo es 50 milímetros. Después, bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento después de la cirugía en estos pacientes, sabemos que está recomendado por los primeros 3 meses el tratamiento antiagregante, salvo que haya otra indicación para lo que es el tratamiento anticoagulante. En prótesis mecánicas, en caso de pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de Bentall, es obviamente el uso de antagonistas de la vitamina K. Y en cuanto al seguimiento, tras la cirugía, la guía recomienda hacer una tomografía a los 30 días, después de forma anual en los primeros 2 años y posteriormente cada 5 años si los hallazgos son estables. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad aórtica bicúspide? Sabemos que la bicúspide es un defecto cardíaco congénito más frecuente, entre 0,5 y 2% de los nacidos vivos, una relación 2:1 con un predominio mayor en hombres. En estos pacientes la prevalencia de aneurismas es en torno al 40%, si bien no son tan frecuentes los eventos agudos, sí tienen un mayor riesgo que los pacientes con válvula tricúspide. Cuando se detecta por primera vez la válvula bicúspide, como ya dije en la primera diapositiva, hay que estudiar toda la aorta y detectar, como decíamos, la velocidad de crecimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los pacientes con válvula bicúspide que tengan más riesgo de disección? Que tengan hipertensión difícil control, de vuelta el fenotipo raíz, una historia personal de coartación, la historia familiar de disección, una historia de muerte súbita precoz en familia y el crecimiento anual mayor a 3 milímetros. Esta es la clasificación para repasar de la válvula bicúspide. Tenemos la mayoría, entre un 90 y 95%, son el fenotipo de 3 senos y 2 cúspides, en donde tenemos el 70-80% con la fusión de la cúspide derecha-izquierda, luego sigue la fusión de la derecha y no coronariana, y en menor frecuencia la izquierda y la no coronariana. Y después está el fenotipo de 2 cúspides, lateral y antero-posterior, y la de abajo, que es la que muchas veces podemos confundir con tricúspide, que es la fusión parcial con comisura parcial. ¿Por qué se dilata? Esto es solamente un esquema para saber que la excentricidad del jet, que genera un distrés a nivel de la pared, la parte genética, cómo los flujos tienen excentricidad y el impacto sobre la pared de forma excéntrica es lo que puede estar asociado a que estos pacientes tengan dilatación de la aorta. No lo voy a decir, pero para repasarles que este mismo esquema es el que aplica tanto para lo que es bicúspide como tricúspide. Por lo tanto, en válvula bicúspide la cirugía está recomendada cuando el diámetro máximo es mayor a 55 milímetros. La cirugía para válvula bicúspide de fenotipo raíz, ahí baja un poco el valor y es mayor a 50. Y en pacientes con riesgo quirúrgico bajo que tienen que ser sometidos, que puede considerarse, la cirugía cuando el fenotipo es de forma de ascendente mayor a 52. Y a los pacientes que se van a someter a cirugía valvular, que son bicúspides y el diámetro está por encima de 45, ahí también considerar ya tratarlo. En pacientes con riesgo quirúrgico bajo y a ortopatía asociada a bicúspide con fenotipo ascendente, pero que el diámetro está en 50, si tiene otro de estos criterios que son de más riesgo, también considerar tratarla. Y un breve comentario de lo que son las genéticas aórtica. La enfermedad aórtica torácica hereditaria es un grupo clínico heterogéneo que lo que en general son genes con patrones de herencia dominante, pero que también se pueden asociar de formas sindrómicas o no sindrómicas, y que sobre todo la clave para nosotros también sospecharla es los síntomas y manifestaciones que son extraórticas, que forman parte del síndrome,
como son en pacientes con síndrome de Marfan, que es el síndrome más común asociado a enfermedad aórtica torácica hereditaria, que se produce por las variantes patogénicas del gen de codificador de la fibrilina 1, y recordar que hay otras manifestaciones de este síndrome que podemos sospechar en estos pacientes, como alteraciones oftalmológicas, miopía, dislocación del cristalino, alteraciones a nivel del tórax, pectum excavatum, la aracnodactilia, las extremidades largas, el pie plano, y bueno, que el aneurisma aórtico y la disección que afectan a la raíz son sobre todo las características distintivas. El mayor determinante de la disección aórtica en este caso es el diámetro de la raíz cuando supera el 50 milímetros, y otros factores de riesgo son muy similares a los que ya hablamos: la historia familiar, la misma tasa de crecimiento, el embarazo y la hipertensión persistente a pesar del tratamiento intensivo. Entonces, en Marfan hay que hacer un ecocardiograma al menos una vez al año en pacientes con un diámetro que esté por debajo de 45 y en ausencia de otros factores de riesgo, pero si ya estos pacientes tienen otros factores de riesgo, como los que ya nombramos, hay que hacer el seguimiento cada 6 meses. Esto es más o menos lo mismo que ya hablamos. En cuanto al tratamiento, sobre todo en estos pacientes está más demostrado el uso de beta bloqueantes y ARA2, y aunque el deporte de competición no está, está contraindicado, sí el ejercicio aeróbico moderado está recomendado como un nivel de intensidad que está basado obviamente en el diámetro los diámetros de aorta. Cuando mandamos a operar a un paciente con síndrome de Marfan, la cirugía está indicada en este caso como clase 1 cuando el valor está mayor o igual a 50, y puede considerarse en pacientes con aneurisma de raíz cuando el diámetro está por encima de 45 y tiene otros factores de riesgo adicionales como los que ya comentamos, o en pacientes con dilatación de la parte ascendente con el punto de corte mayor o igual a 50. El embarazo es un elemento de mayor riesgo para pacientes con Marfan. Aumenta 8 veces el riesgo de disección aórtica. Hay que hacer una evaluación y una planificación del embarazo previo en estas pacientes. Hay que hacerle una evaluación completa de la aorta y obviamente recordar que los ARA2 en estos casos en embarazadas están contraindicados y que los betabloqueantes, propranolol, metoprolol y la betalol son los que podemos utilizar. Se recomienda la cirugía y se puede hacer en pacientes con Marfan con una planificación de embarazo, la cirugía profiláctica a diámetros por encima de 45, en caso de la raíz entre 40 y 45 milímetros. Lo último es cómo tenemos que seguir a estos pacientes que tuvieron reparación de la aorta. Después de una reparación abierta de aorta, lo que se recomienda, sobre todo la que es clase 1, es la tomografía el primer mes, después anual en los primeros 2 años, y posteriormente, si se mantiene estable, cada 5 años debemos hacerle el seguimiento. Bueno, muchas gracias.